Bienvenidos a Héroes sin Capa, un apasionante proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá, donde descubriremos cómo cambiar el mundo sin necesidad de capas o superpoderes. Únete a nosotros en nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones, donde exploraremos la importancia del liderazgo con impacto social para transformar positivamente nuestra sociedad. Hola a todos y bienvenidos a su podcast Héroes sin Capa, un podcast de la JCI Bogotá diseñado por jóvenes para jóvenes. Y en esta temporada hablaremos de liderazgo con impacto social. Cómo los jóvenes en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, impactamos en las comunidades. Soy Santiago Jaimes, asesor legal de la JCI Colombia y miembro de JCI Bogotá. Y en el día de hoy tengo el placer de presentar a una gran líder. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Católica de Colombia, es gestora de proyectos sociales y ambientales, tiene estudios en gerencia pública del Estado, y actualmente se desempeña como coordinadora de la comunidad de liderazgo Origen y fundadora y directora del proyecto No Más Colillas Colombia, un proyecto que surgió como respuesta al impacto de las colillas de cigarrillo en el medio ambiente, las fuentes hídricas y la salud pública. Ella es Cindy Perilla Tavares. Cindy, bienvenida a Héroes sin Capa. ¿Cómo estás hoy? Pues estoy muy bien, muchas gracias. Me siento muy feliz de estar acá, poder compartir un poco lo que hemos logrado, un montón de jóvenes que creemos en este país y esperamos pues inspirarlos un montón. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo y de verdad, antes que nada, felicitarte por este trabajo que realizas en pro de la gente y en pro de nuestro medio ambiente. Cindy, cuéntanos un poco, ¿qué es No Más Colillas? No Más Colillas Colombia es un sueño que tuvimos hace casi 6 años y era cómo con acciones pequeñas podíamos empezar a cambiar y a cuidar nuestros recursos naturales, especialmente el agua, que está tan contaminada, especialmente por las colillas de cigarrillo. Quisimos decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, un montón de jóvenes que ni siquiera fumamos la mayoría, para educar a los fumadores y a ver cómo podíamos resolver esto? Y aquí vamos, somos más o menos 400 jóvenes hoy haciendo educación. Hemos recolectado casi 400,000 colillas y estamos haciendo cosas increíbles en el país y que se pueden replicar en todo el mundo. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó a crear este proyecto de No Más Colillas Colombia? Bueno, yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Universidad Católica. Yo estaba como en muchos voluntariados en ese momento, un poco como agradecimiento a Dios y a la vida por muchas cosas que me han pasado en ese momento de mi vida. Y conocí en Barcelona un proyecto que se llama No Más Colillas en el Suelo Global. Y yo fui misionera en La Guajira varios años, como que me tocaban mucho los temas ambientales, saber que no tenían agua, que la gente se estaba muriendo por ese tema, que los recursos naturales son muy valiosos y que no los cuidamos, y saber que solamente una colilla contaminaba más de 50 litros de agua potable, y por el otro lado ver que los niños estaban muriendo porque no tenían agua, era como, ¿qué estamos haciendo? Así nació No Más Colillas, diciendo, bueno, los fines de semana voy a ir a educar a los fumadores en las zonas de bares. Antes de irnos a rumbear con nuestros amigos nos poníamos en esas. Así nace No Más Colillas porque la gente fue súper receptiva y pues ya llevamos más o menos 6 años en la labor. ¿Y qué hacen ustedes en los proyectos? ¿Van a bares? ¿Educan a la gente? Me contaste que tienes alianzas con empresas privadas. ¿Cuáles son las actividades que hace No Más Colillas Colombia? Pues nosotros empezamos como un parche de amigos tratando de hacer algo. Entonces salíamos los fines de semana a las zonas de bares, a las universidades, a los hospitales, porque nos dimos cuenta que eran los puntos más críticos de colillas en ese momento. Así empezamos, haciendo educación y recolectando las colillas, pero la gente decía, bueno, ¿y qué hacen con las colillas? Nosotros duramos más o menos 2 horas recolectando colillas, recolectamos en una cuadra de 300 a 500 colillas más o menos. Y era un esfuerzo muy grande porque las colillas se recogen una por una. Entonces era, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y como que no hacemos nada. Pregunté a los de Barcelona, como ustedes, ¿qué hacen con las colillas? No hacen nada porque es un residuo que se tiene que poner en residuos peligrosos en Barcelona, aquí en residuos ordinarios, porque según la norma somos residuos ordinarios.
Y dijimos, no, pues no podemos. Yo pues soy ingeniera, la primera voluntaria de No Más Colillas era una chica muy valiosa para No Más Colillas que se llama Luisa Castiblanco, es ingeniera ambiental, y nos pusimos a investigar cómo limpiar las colillas. Vimos que en un par de países ya lo habían logrado, ya tenían patentado eso, entonces no podían transferirnos ese conocimiento. Nos pusimos nosotros a inventarnos cómo logramos limpiar las colillas y eso hizo que la gente pudiéramos llegarle mucho más a la gente, porque cuando hay un propósito detrás de lo que hacemos, pues ya no van a ir las colillas a residuos ordinarios, sino que van a generar mucho más valor. Entonces las transformamos y empezamos a hacer papel y borradores para tablero. No para vender, pero sí para educar. Como, oigan, si 50 colillas se convierten en una hoja, entonces empezamos a hacer como el tema. Así empezamos y ya dejamos de estar tanto en la calle y empezamos a entrarnos a las universidades y a las organizaciones. Dentro de las organizaciones empezamos a hacer esa labor, a educar a la gente. Y No Más Colillas creció tanto que, bueno, ya hay, como les contaba, hay casi 400 voluntarios haciendo la labor en las calles. Nosotros ya no hacemos jornadas como tal desde No Más Colillas, sino cada uno hace sus jornadas y desde No Más Colillas nos dedicamos exclusivamente a hacer proyectos. Que todos los recursos que tengan No Más Colillas no se van a actividades sueltas, ya no nos da la vida para hacer eso, nos dedicamos a hacer proyectos que tengan un objetivo, que tengan métricas, que podamos medir el impacto y que podamos demostrar que todos esos recursos que nos están dando empresas privadas y otras organizaciones los estamos utilizando de la mejor manera. ¿Y cómo compaginas, porque tú trabajas también en algo de impacto social, con la comunidad de origen, es una comunidad de liderazgo bastante importante en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo te dedicas tu vida al voluntariado? ¿Cómo compaginas tu vida laboral con tu voluntariado y con ese impacto que brindas en todos tus aspectos? Ok, yo llegué a Origen porque me gané una beca. Origen es una organización que identifica líderes de alto impacto en el país, de todos los sectores del país, empresarial, privado, social, de todo, público, político, y los forma en una escuela de liderazgo para que fortalezcamos nuestras habilidades y luego nos conecta en una comunidad de líderes que hoy somos más de 3.200 líderes en esa comunidad. Yo me gané una beca completa para hacer el programa gracias al impacto que estamos generando en No Más Colillas. Y después de 2 años me contrataron para que coordinara la comunidad. Yo tengo a cargo hoy 3.200 líderes de todo el país y tengo como misión conectarlos para que generemos un impacto mucho más grande. Entonces, yo siento que lo que hice fue incrementar mi impacto. Yo sigo haciendo lo de colillas, claramente pues hay que dedicarle pues juiciosamente unos tiempos como los fines de semana y eso, pero muy estratégicamente. Yo siento que desde que llegué a Origen logré entender que no se pueden hacer cosas sueltas, que las cosas sueltas son chéveres mientras uno inicia como para aprender, para probar, para experimentar, pero llega un punto en que tú tienes que articular todo lo que haces porque los recursos son limitados, necesitas buscar la forma de que el impacto de verdad se vea. Entonces Origen me enseñó eso y gracias a Origen, yo llegué a Origen y tenía más o menos 120 voluntarios, estaba colapsada, dije qué voy a hacer con mi vida, no sé qué hacer. Y después de Origen entendí que yo puedo delegar, que puedo confiar en un equipo, que yo no tengo que sabérmelas todas, que puedo ser vulnerable, que hay días en que estoy cansada y no puedo, y tengo que decir que no a algo, porque yo antes decía que sí a todo. Y ahora somos más o menos 400 voluntarios, tenemos un impacto muy grande porque logré soltar y confiar en mi equipo y saber que yo sola no lo voy a lograr. Pongámosle una pausa, Colillas, y hablemos de Origen. ¿Cómo hacen los jóvenes? ¿Cuáles son los criterios para participar de Origen? Ya muchos de nuestros oyentes son jóvenes líderes de muchos aspectos en sus vidas y pues te estarán preguntando, hombre, ¿cómo participamos en Origen? Origen abre convocatorias todos los años. Este año lanzamos una convocatoria muy importante para Origen y para todo el país que se llama 1000 líderes por Colombia. Nosotros tenemos como meta identificar los 1000 líderes más importantes del país en estos 5 años y formarlos y fortalecer su liderazgo. Este año se abrió la primera convocatoria, se seleccionaron a los 124 o 25, no estoy segura del número, más o menos, los primeros 100 líderes del país para este año, para formarlos y fortalecerlos. Ya ahorita queda abierta una que se llama Liderazgo Transformador y Diversidad, la segunda corte de este año, todas se pueden postular. Entran a nuestra página web origen.net.com o en nuestras redes sociales y ahí está la convocatoria, solamente se tienen que inscribir, les hacen unas entrevistas para ver ustedes cómo están impactando al país y listo.
Eso es todo. Bueno, y desde la labor que haces en Origen, como la labor que haces en No Más Colillas Colombia, ¿cómo haces para promover el liderazgo en los miembros, en las personas que participan contigo? Nos contaste que antes te costaba un poco soltar, te costaba un poco delegar las actividades, ahora lo haces más. ¿Cómo lograste, cómo llegaste a ese punto para que tu liderazgo sirva de inspiración a otros? Bueno, en Origen o sea, mi misión es generar espacios para que los líderes que ya están haciendo cosas demasiado impresionantes en este país se conecten. O sea, el liderazgo ahí, ellos lo tienen completamente, yo solamente facilito como los espacios de conexión. Y en No Más Colillas, pues hay muchos jóvenes con muchos sueños, con muchas expectativas, con muchas frustraciones, y yo les digo, si le frustra y si le duele es porque por ahí es. Porque si no le frustra, le duele, es porque no, su misión de la vida no es por ahí. Entonces, lo más importante es dar el ejemplo. Yo creo que, y los líderes no somos superhéroes, eso es súper importante darlo claro. Nosotros no las sabemos todas, no somos invencibles, nada de eso. Es como mostrar el ejemplo de que somos seres humanos, que tenemos sueños, que guerreamos todos los días para que esto funcione y que entendemos que uno solo no la logra, que el liderazgo colectivo es demasiado importante, que tú tienes cosas muy valiosas que yo no tengo y está bien, yo no puedo tenerlas todas ni tú tampoco, pero que tenemos que empezar a buscar qué nos une. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? Desde ahí trabajar. Así nos diferencien mil cosas. Entonces la Construir tarea... desde la diferencia. Sí, la Sí. tarea es buscar qué nos une. Entonces, en mi equipo hay gente que fuma, hay abogados, hay médicos, hay de todo. Hay tabacaleras, hay políticos. Y todos tenemos un montón de diferencias. Si nos ponemos a sentar a ver qué diferencias tenemos, pues nos empezaríamos a odiar. Pero como nos sentamos es a pensar, oiga, ¿qué nos une, qué nos importa? Y a todos nos importa el tema de las colillas, es como, ¿qué puedes aportar? Y todos aportamos desde donde podemos. Y es básicamente dar el ejemplo de eso, de que podemos ser diferentes, pero que podemos trabajar en algo que sí nos une. Y hay algo que a todos los voluntarios, ya que mencionaste a las tabacaleras, hay algo que a todos los voluntarios o todos los que tenemos emprendimientos sociales nos cuesta un poco, que es vincular a la empresa privada y vincular a financiadores de los proyectos que estamos haciendo. Me contabas que hay una tabacalera muy importante que participa y financia ciertos proyectos que ustedes realizan. ¿Cómo lograste conectar tu propósito de vida, tu propósito social, con el propósito de una organización que podría ser la principal generadora del contaminante que estás combatiendo? Ok, esto es un reto muy importante de la mayoría de emprendimientos sociales y es el tema de la financiación. Y para mí fue importante, lo primero fue que Cindy Perilla, la fundadora y directora de No Más Colillas, estuviera bien financieramente. Yo no podía buscar la financiación de No Más Colillas si yo ni siquiera tenía para pagarme mis cosas básicas. Entonces, primero trabajar en mí, porque duré muchos años trabajando solo para colillas. Y claramente sí crecimos en muchos aspectos, pero no en el aspecto financiero. Entonces, cuando tomé la decisión de trabajar en mí, de primero priorizarme a mí y ya luego ver cómo hacía que Colillas creciera, pues todo cambió, porque pues al final él es el reflejo de sus integrantes. Entonces, he trabajado mucho eso en el equipo, como que todos estemos bien primero para que podamos aportarle de mejor manera a No Más Colillas. Entonces eso fue el primer paso, pensar en mí, y eso se los recomiendo a todos los líderes. Primero piensen en ustedes sin dejar de hacer lo que hay que hacer, claramente, sin dejar de cumplir el propósito, pero la prioridad es que cada uno de nosotros esté bien, equilibrado en todos los aspectos de su vida. Luego escuché una conferencia de Roberto Moreno, que es uno de los que apoya mucho el tema del liderazgo en el país. Y decía, hay más plata buscando buenos proyectos que buenos proyectos buscando plata. Y yo decía, claro, es que no tenemos, si a mí alguien me llegaba a decir, oiga, tengo 100 millones de pesos, ¿qué va a hacer con ellos? No tenía ni idea. O sea, yo solo sabía que quería cambiar el mundo cerrando el ciclo de vida a las colillas, pero no me había sentado a hacer un presupuesto, a hacer planeación, no le había dedicado el tiempo a eso y eso es importante. Entonces me puse a organizar eso, cómo me sueño No Más Colillas, qué proyectos necesitamos, cuánto vale lo que hacemos, que eso es lo que le cuesta a un montón de gente, no saben cuánto vale su trabajo y es muy difícil, pero hay que empezar. Entonces, ¿cuánto vale una matera hecha con colillas? Nos tocó ponernos a trabajar y a costear, ¿y cuánto valía eso? ¿Cuánto vale una charla? ¿Cuánto vale un proyecto? ¿Cuánto? No es fácil y hay que hacerlo es como experimentando.
logramos tener esos, es un poco más o menos, porque eso se va ahí moldeando en el tiempo. Y luego lo que te decía ahí es mucha gente, y sobre todo en el ámbito ambiental, pues a los detractores los tiene de verdad como detractores. Y es que nosotros tenemos es que unir, o sea, teníamos dos caminos. La tabacalera es el productor más grande de colillas y de cigarrillos del mundo. Entonces, ¿qué es? ¿Nuestro enemigo o nuestro amigo? Entonces teníamos la opción de decir es nuestro enemigo y nos vamos en contra y vamos a luchar para que Lo la convertiste cierren. en aliado. Pues básicamente es el aliado más importante de No Más Colillas junto con los fumadores. Al final tenemos siempre dos caminos, o los volvemos los detractores más grandes del mundo, porque son una multinacional contra una ONG colombiana, o son los aliados más importantes. Logramos, después de mucho conversar, 2 años más o menos hablando con diferentes personas, sumarlos, y ellos crearon Bogotá no es un cenicero, y No Más Colillas hoy está ejecutando pues una parte de ese proyecto y estamos súper felices por eso. ¿No? Y algo muy importante, rescato varias cosas de los que dices. Lo primero que dijiste, nos enseñan cuando viajamos en avión. Cuando vamos en un avión, ¿qué nos dicen? Póngase primero la mascarilla y luego ayude a los demás. O sea, un líder debe preocuparse por sí mismo. Me parece fundamental recalcar ese mensaje. Y lo segundo, todos nos cuesta conseguir recursos, a todos nos cuesta incluso buscar quién nos apoye, nos apoye en nuestros emprendimientos. Pero lograr conectar a esta empresa que podría ser el enemigo, realmente como tú lo dijiste, y volverlo tu principal aliado, volverlo una persona que cree en el proyecto y que se está dando cuenta. Incluso, si tú ves, las grandes tabacaleras ya están migrando de producir el cigarrillo convencional a buscar cigarrillos o productos con nicotina que tengan menor contaminación en el medio ambiente y menor contaminación en las personas, sin decir que no van a dejar de causar daño. Entonces, lograr eso es algo maravilloso y que de verdad te aplaudo y que es un ejemplo para todos nosotros. Me parece importante que nos cuentes también qué otros, o sea, tu principal enfoque es el tema ambiental, pero has visto otros aspectos positivos que en tu vida y en la vida de los demás, en la vida de los fumadores, ha tenido el proyecto de No Más Colillas. Pues inicialmente lo que yo busco con este tema, claro, es el impacto ambiental. Yo creo que es un poco la consecuencia de lo que hacemos, pero el principal objetivo es demostrarle a la ciudadanía que los problemas sí se pueden resolver, que la responsabilidad de resolver esos problemas es nuestra, que nosotros debemos dejar de delegar responsabilidades y que es el político el que tiene que resolvernos, es el médico el que tiene que resolvernos, es siempre el otro el que tiene que resolvernos las problemáticas, sino que somos nosotros los que tenemos todas las capacidades para resolverlo. O sea, básicamente eso es lo que busca No Más Colillas, demostrarle a la gente y a todos y dar la esperanza de que las cosas sí pueden cambiar y que las cosas pueden ser diferentes. Las colillas son el residuo número 1 en el mundo. De hecho, hay más colillas que botellas plásticas en el mar. Y ya sabemos que es muy grave el plástico en el mar, pero es que hay más colillas. Y lo que pasa es que las colillas, cada una de esas colillas tiene alrededor de 6.000 sustancias químicas tóxicas y de esas 69 son cancerígenas. Entonces, ya lo habíamos dicho, cuando toca una fuente hídrica, de una vez suelta esas sustancias y las contamina. Los animales se envenenan con eso, una planta crece 30% menos cuando tiene colillas a su alrededor, y entonces es como, esto es muy grave. Y los fumadores botan las colillas en las plantas. Sí, claro, porque piensan que eso es el cenicero, pero al final, en 6 años que yo llevo haciendo educación, nadie me ha dicho que no le importa. Ningún fumador me ha dicho que no le importa y es como, oye, sí, no sabía, no tenía ni idea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo cambiar un hábito de, hay gente que lleva 20 años haciendo lo mismo, que es botando la colilla al suelo? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo darles herramientas a las personas y cómo decir, así tú estés generando este impacto porque estás fumando y todavía no puedes dejarlo, tú puedes generar un impacto positivo también y tú puedes unirte a este parche de gente que quiere hacer algo diferente. Todos podemos aportar, es que eso es lo que todos, desde el trabajo, desde la casa, uno no tiene que ser voluntario ni tiene que amar la naturaleza para aportar. Desde una acción pequeña como ponga su colilla en una botellita y luego no la entrega. Y eso es lo que muchos fumadores nos preguntamos siempre. Yo soy fumador y modifiqué mis hábitos de consumo de cigarrillo
modifiqué mis hábitos de consumo de cigarrillo por mecanismos alternativos como los cigarrillos electrónicos, pues, no puedo decir marcas comerciales, pero que también que no generan ceniza y pues uno no tiene que botar la colilla al piso. Entonces ver que también hay gente pensando, yo me sentía único diciendo, no, yo guardo las colillas de mi cigarrillo, pero realmente ver que mucha gente está haciendo eso es maravilloso y ver que tú has logrado construir también un emprendimiento social con base en eso. O sea, no es simplemente voy a ayudar a la comunidad, sino estoy generando un beneficio en mi vida y en la vida de alguien más. Ahorita No Más Colillas tiene sus proyectos y esos proyectos se financian y financian sus actividades, pero al mismo tiempo, ¿cómo ayudas a los miembros de No Más Colillas? ¿O cómo eso te aporta a ti también más allá de tu trabajo? Ok, pues igual lo que dices, ¿cómo ayudo yo a los miembros de No Más Colillas? Nosotros generamos espacios para que la gente explore qué le gusta hacer, cómo puede aportar. Pero yéndonos a este tema de la sostenibilidad, pues hoy tenemos un proyecto muy grande que somos aliados estratégicos de Bogotá, no es un cenicero, y logramos por primera vez contratar a más de 20 voluntarios de No Más Colillas durante un tiempo para que puedan hacer lo mismo que es educar, recolectar colillas, medir cuántas colillas se arrojan en un lugar, que hicimos 5 años gratuitamente y hoy pues nos están pagando por hacerlo. Ese fue el sueño, la primera vez es ¿cuándo nos van a pagar por hacer esto? Y sí, hoy ya nos están pagando por hacerlo. Somos pues la única organización en el país que sabe hacerlo y nosotros lo que queremos es enseñarle a otros para que a todos los voluntarios aprendan a hacerlo, para que fortalezcan sus habilidades pues, de comunicación, de educación, y esto queda en sus hojas de vida, o sea, ellos ya pueden ir a algún lugar y decir, tengo esta experiencia, yo implementé, hice parte de este proyecto, para que los puedan contratar en otros lugares. Entonces, a nivel profesional, siento que No Más Colillas permite que la gente sea, que la gente explore, que le gusta, en qué es bueno, y pues también tenemos unos recursos económicos que gracias a Dios podemos pues aportarle a los voluntarios de No Más Colillas hoy. Pero me imagino que no todo ha sido color de rosa. Has dicho que has cambiado, has generado, has aprendido mucho dentro del proyecto, el proyecto ha crecido. ¿Cuál ha sido esos principales obstáculos que ha tenido No Más Colillas Colombia? Pues al principio es no saber para dónde vamos, ¿no? Como que qué queremos lograr, cómo nos soñamos y un poco uno de los obstáculos más grandes fue ese tema financiero, porque yo creo que los voluntarios tenemos, a mí cuando yo estaba en la universidad y fui voluntaria y fui misionera, alguna vez dije, oigan, gestionemos recursos para los voluntarios, para darles refrigerios, para darles un aporte para los buses y me dijeron como no, porque eso es viciar el voluntariado, porque tú lo haces es por amor al arte. Y ahí me quedé con eso, entonces como que duré muchos años diciendo, no, el dinero es malo, o sea, si traemos dinero acá, pues se va a desdibujar nuestro propósito. Claro, llegó a Origen y claramente, ¿cómo vas a crecer un proyecto si no eres financieramente sostenible? Uno de los chicos de Origen me dijo, somos sin ánimo de lucro, pero no sin ánimo de pérdida. Pero no Entonces, con ánimo de pérdida. eso, pero Sí. no con ánimo de pérdida. Y yo como empecé un poquito a como desdibujar todas esas cosas y dije, no, claramente, o sea, si yo quiero que No Más Colillas sea tan grande como me lo estoy soñando, pues necesitamos recursos, o sea, no hay otra forma. Entonces, lo que les decía al principio, empecé por mí, por financiar, por conseguir un buen trabajo, un trabajo que me hiciera feliz, que yo me despertaba todos los días diciendo, me encanta lo que hago y me pagan por eso, como el 13%, solamente el 13% de la gente ama su trabajo. Yo hago parte de ese 13% gracias a Dios y quiero que todos mis voluntarios lo hagan en algún momento. Empecé por mí. Ha sido un reto porque a veces cuando les digo a los voluntarios, bueno, te vamos a pagar tanto, y es como, no, tranquila, cógelo ahí para No Más Colillas, y como así, o sea, tú te ganaste este dinero, esto es tuyo. Entonces, ha sido un reto también para el equipo que entiendan que su trabajo vale, que lo que hacen es muy valioso y que merecen tener recursos económicos y que merecemos tener una vida buena y tener los recursos para poderlos invertir en lo que nos haga más felices. Entonces, eso ha sido uno de los retos más importantes, todavía estamos en eso, pero pues ya siento que por lo menos ya somos conscientes de que es algo que hay que trabajar. ¿Y qué esperas que pase con No Más Colillas? ¿Qué esperas que pase con No Más Colillas? ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué quieres en que se convierta No Más Colillas?
Bueno, pues el sueño de No Más Colillas ya está escrito hace un par de años y vamos a ser la organización número 1 en el mundo en la gestión integral de las colillas. Estamos trabajando en eso claramente, vamos a ser la primera organización del país que gestiona colillas y que es sostenible haciendo eso. Pues ese es el sueño, pero pues no solamente ser una empresa, sino ser una organización que involucra a los jóvenes, que cree en los jóvenes, que invierte en los jóvenes, que incide en políticas públicas. Siento que nosotros tenemos que dejar como jóvenes de pensar que la política está mal. Lo que está mal son esas personas que elegimos y que están allá y que no hacen lo que tienen que hacer. Pero la política es un arte y es un arte que nos va a permitir vivir muy bien, no solamente a nosotros como seres humanos y como ciudadanos, sino al medio ambiente, a los seres que viven ahí. Necesitamos pues una política que piense en todos, ¿no? Entonces esa es una de las misiones que tenemos. Ya para finalizar, cuéntale un poco a todos los jóvenes líderes que nos están oyendo y que ven en ti un ejemplo, ¿cuál sería ese último mensaje para que cada quien logre su sueño de ser emprendedor social, logre su sueño de ser un líder, logre su sueño de tener impacto social y que no muera el intento? Bueno, yo creo que todos nacimos con un propósito en la vida y digamos el reto más importante es entender cuál es ese propósito. Yo creo que hay personas, pues, la mayoría de personas no lo tienen claro y es porque no le han dedicado el tiempo suficiente para eso, para entender yo en qué soy buena, qué amo hacer, qué me sueño haciendo, qué necesita el mundo. Y es el Ikigai, ¿no? Para los que lo han escuchado. ¿Y por quién estaría dispuesto a pagar por lo que yo hago? Es que sentémonos a hacer esa labor y eso toma tiempo. Hay que superar un montón de traumas también y conocerse uno mismo para entender cuál es su propósito en la vida. Y cuando encuentren ese propósito, dedíquense a eso. Y es que el propósito, el emprendimiento es muy chévere, pero es lo más doloroso que yo he vivido en mi vida. Y no todo el mundo nació para emprender. Hay gente que nació para tener un cargo en una empresa y ser el mejor en ese cargo y ser el mejor jefe. Y es donde Dios y la vida nos ponga, hagamos lo mejor que podamos, disfrutémoslo, hagamos la vida fácil y mejor a la gente que está alrededor de nosotros, porque es que si no logramos hacer lo poco y lo mínimo, que es como lo que al principio tenemos nosotros los jóvenes, como son cargos como muy básicos, si no logramos dar el 10 y el 100% en eso, ponerlos la 10 y dar el 100%, pues no es como queremos más. Entonces, en eso poco que Dios y la vida nos da, seamos los mejores y ahí poco a poco vamos a ir creciendo, pero siendo los mejores, porque hay mucha gente que no le gusta su trabajo, que está ahí por el dinero, y el dinero no es lo más importante. Sí es muy importante, pero no es lo más importante. Entonces, el salario emocional es demasiado importante, que lo que tú hagas sienta que tiene un significado, no solo en tu vida, sino en la vida de los que te rodean. Entonces, hay que pensar, hay que dedicarle tiempo a eso. No es fácil, a veces yo tengo el trabajo en mis sueños y a veces estoy cansada y digo, ¿qué voy a hacer? Que mi vida no tiene sentido. Pero es rodearse de personas que crean en ti, que crean en el propósito más grande, que es como que estamos logrando y qué vamos a hacer, y es unirse siempre a estas redes de jóvenes que creen que este país puede ser diferente, porque un día tú vas a levantarte y vas a decir, no sé, estoy súper desesperanzado, pero tus amigos van a venir a decirte, no, vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. Entonces, pues es eso, seguir creyendo, confiando, unirse con personas que de verdad quieran cambiar el mundo y dedicarse tiempo a conocerse, porque queremos cambiar el mundo, pero ni siquiera logramos cambiar nuestros hábitos, entonces pues hay que lograr un poquito de coherencia. Y si los jóvenes acá quieren hacer parte de No Más Colillas, ¿cómo nos consiguen en redes sociales? ¿Cómo podemos hacer parte de No Más Colillas Colombia? Bueno, No Más Colillas Colombia, como les conté, todas las personas son súper valiosas, todos quieran venir a aportar, y es eso, como, oye, yo quiero estar en No Más Colillas porque quiero aportar de tal forma. No es como, oye, ¿qué quieres que hagan? No, yo no quiero que hagan nada, yo quiero que vengan y cumplan sus sueños y prueben ideas locas, y aquí está el espacio para probar cosas que puede que funcionen, puede que no, pero siempre que vengan pues proponiendo. Entonces, todos los que quieran, tengan una idea y quieran venir a proponer, aquí súper bienvenidos. En todas las redes es No Más Colillas Colombia. Y ya, y yo las estoy manejando en este momento todas las redes, entonces ahí yo les voy a estar contestando. Asimismo, si quieren conocer más de impacto social, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de la JCI Bogotá, @JCI Bogotá, en Instagram, en Twitter,
En Facebook nos encuentran como Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Y también pueden ver cómo desde JCI Bogotá estamos proyectando nuestro liderazgo y proyectando los liderazgos de los demás. Así como lo hacemos con este podcast, en el cual agradecemos muchísimo a Cindy por hacer parte de este espacio, y muchos otros programas que como organización tenemos. Seguiremos apoyando la labor de No Más Colillas Colombia, seguiremos apoyando el liderazgo con impacto social. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Cindy. Muchísimas gracias por generar un impacto que la gente lo ve tan pequeño, pero es tan inmenso en el mundo lo que estás haciendo. Y, no sé, ¿quieres dar un último mensaje a nuestros jóvenes? Gracias por invitarme. Espero que podamos unirnos y lo más importante es eso. Nosotros solos no lo vamos a lograr, entonces tenemos que unirnos, tenemos que buscar espacios que nos conecten, donde podamos conocernos y empezar a trabajar juntos. Eso es muy importante. En esta temporada tendremos muchos líderes, así como Cindy, que generen impacto social en sus comunidades, que a través de emprendimientos sociales generan procesos de mejora en las comunidades, pero al mismo tiempo son sostenibles. Muchísimas gracias por conectarse con Héroes sin Capa, un podcast de la JCI Bogotá. Les saluda Santiago Jaimes, asesor legal de la JCI Colombia y miembro de JCI Bogotá, y nos oiremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Descubre Héroes sin Capa en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No te pierdas ni un solo episodio. Acompáñanos en esta emocionante aventura y síguenos en nuestras redes sociales @JCI Bogotá en Instagram y Facebook.